¿Qué son los elementos mecánicos? ¿Qué conforman? ¿Y cuáles son las funciones de cada elemento mecánico? Es un breve resumen del trabajo realizado anteriormente. Básicamente, los elementos mecánicos son las piezas o elementos más simples con función de máquina que se ensamblan y contribuyen junto a otras de igual o distinta función a crear un mecanismo. De modo que para conseguir el funcionamiento de ese mecanismo se necesita la existencia del movimiento de algunas de sus partes. Es decir, los elementos mecánicos son los que conforman un sistema mecánico, ya sea un motor ya ensamblado o cualquier otro artefacto que genere movimiento y por ende realice una fuerza. Los elementos se clasifican de la siguiente manera: receptores, que están directamente unidos al motor del que reciben el movimiento. Los modificadores transforman el movimiento. Los comunicadores transmiten el movimiento. Los apoyos, cojinetes, guías, entre otros. Los reguladores controlan la velocidad de aceleración, fuerzas, entre otros. Y los operadores producen el efecto fino. Aquí pueden apreciar un ejemplo de lo que es una leva, que va conjuntamente unida con el árbol de levas. Coloquialmente lo llaman martillo. Este se encarga de, junto a la leva, abrir y cerrar las válvulas de admisión y de escape del motor y generar combustión. Como elementos comunicadores que podemos decir que transmiten el movimiento o la fuerza, podemos apreciar esta cadena que va enlazada junto con el piñón y la corona de una moto para transmitir el movimiento del motor hacia las ruedas y generar movimiento. Los elementos mecánicos constitutivos son los elementos que conforman la estructura y forma de la máquina. La bancada o basamento firme para una máquina o un conjunto de ellas puede servir como elemento de soporte de la máquina y alojar los mecanismos de accionamiento de la misma. El bastidor, parte de un chasis, pero es más conocido como el tal por su importancia en el chasis. Es una estructura compuesta por largueros, vigas longitudinales y travesaños. El chasis básicamente es el que sostiene la carrocería y todas las partes metálicas, es decir, la estructura del vehículo, maquinaria o equipo de generación del movimiento que en tal caso se desee utilizar o ensamblar. Los soportes son los que sujetan en la parte o elemento mecánico que se usa para soportar el motor y las partes que conforman los mecanismos del vehículo. Aquí podemos ver los elementos constitutivos de mecánicos que son de uniones para ensamblar cualquier elemento o estructura que se desee. El remache es un elemento de fijación que sirve para unir dos o más piezas, es decir, dos láminas de acero, aluminio o plástico, para unirlas entre sí y así conformar una estructura. La soldadura es el proceso de fijación que se utiliza para soldar. Existen muchos tipos de soldadura, como en aluminio, en bronce, en hierro, que se usan para unir la parte que se desee del equipo que se desee ensamblar. Es una soldadura por fusión en este caso. Y los elementos de unión desmontable dan lugar a uniones que pueden ser desmontadas en un momento dado. Es decir, se pueden utilizar tornillos que son desmontables y tienen diferentes diámetros y tipos de cabeza. Pueden ser llaves Allen,
llaves estrella o milimétricas para ser desmontables. El pasador es un elemento de fijación mecánica desmontable de forma cilíndrica o cónica. El pasador podemos apreciar uno que es el pasador de un pistón que atraviesa la biela, que es la que se encarga de transmitir el movimiento hacia el pistón y confirmar el movimiento total hacia las ruedas. La grapa es una pieza de hierro u otro metal cuyos dos extremos están doblados y puntiagudos. Se clavan para unir y sujetar papel, tablas u otros materiales. Aquí podemos apreciar una. Básicamente se usa para unir lo que ya hemos mencionado, pero un ejemplo más exacto lo podemos ver más en las partes del interior de los vehículos para agarrar las tapas de las puertas, tableros y otras cosas. Los elementos de transmisión son los que transmiten el movimiento y lo regulan o modifican según el caso. Pueden ser árboles de transmisión. Árboles es un eje que transmite un esfuerzo motor y está sometido a solicitaciones de torsión debido a la transmisión de un par de fuerzas y puede estar sometido a otro tipo de solicitaciones mecánicas al mismo tiempo. El mejor ejemplo puede ser un cardán de un automóvil que transmite el movimiento del motor hacia las ruedas traseras del coche y genera un movimiento para que el vehículo funcione. El engranaje es un tipo de mecanismo que tiene dos o más ruedas dentadas y se utiliza para transmitir potencia mecánica de un componente a otro. El engranaje es una pieza que se utiliza como mecanismo o como elemento mecánico, como por ejemplo para formar el sistema de un sistema de transmisión o caja de velocidades que regula el movimiento del motor. También se usan en las partes del motor, en el sistema de tiempo, de escape, de admisión, que van conjuntamente unidas o trabajan sobre cadenas que transmiten el movimiento deseado para que el motor trabaje y haga su ciclo como es debido. El balancín es un elemento de máquina que transmite el movimiento de un elemento a otro, de un mecanismo. Aquí, como ya hemos mencionado, el balancín es el que trabaja conjuntamente con la leva o el árbol de levas. Los elementos de bipotar y rodadura son los elementos que permiten el giro, deslizamiento o bipotaje de elementos móviles sin demasiado desgaste ni producción. Es decir, son una parte fundamental de un sistema mecánico, ya que ellos reposan y muchos pasadores, ejes que son indispensables en el motor o en el equipo, ya que ellos lo posicionan en un lugar adecuado para su correcto movimiento en el motor y todo sea preciso. Aquí podemos apreciar el rodamiento que está montado sobre el eje del árbol de leva. La clasificación de los mecanismos. Los mecanismos pueden clasificarse en dos grandes grupos. Son sistemas de transmisión del movimiento, tanto el sistema motriz como el sistema receptor. Están formados por el mismo tiempo de movimiento. El mecanismo de transmisión lineal, movimiento rectilíneo, es el movimiento de polea, palanca o polipasto, entre otros. El mecanismo de transmisión circular, movimiento de rotación, es transmisión por correa, con cadena, engranajes, entre otros. Los sistemas de transformación del movimiento, en este caso, el sistema de entrada y el sistema de salida tienen dicho movimiento. Los mecanismos que transforman el movimiento son circular en rectilíneo. Mecanismos que transforman el movimiento circular en alternativo. Un ejemplo lo podemos apreciar aquí en este cilindro de un motor de una motocicleta, que adentro tiene un pistón que es el que va conectado, como anteriormente lo dije, a la biela y transforma el movimiento hacia arriba
y va transmitido al eje que va sostenido del piñón y la cadena y transmite el movimiento de la motocicleta. Los mecanismos de transmisión lineal son la aplicación fundamental de estos mecanismos que reciben la transformación de la fuerza, de manera que la fuerza necesaria para realizar una determinada acción sea menor que la precisa si no se utiliza el mecanismo. En este tipo de mecanismos resaltan la palanca y la polea. Los mecanismos de transmisión circular, estos son los mecanismos que transforman el movimiento de rotación en otro de rotación. En este tipo de mecanismos, para desempeñar su misión, las máquinas disponen de partes móviles encargadas de transmitir la energía y el movimiento de las máquinas motrices a otros elementos. Estas partes móviles son los elementos transmisores que pueden ser directos e indirectos. Los elementos transmisores directos son árboles y ejes, ruedas de fricción, engranajes, tornillos sin fin, entre otros. Los elementos transmisores indirectos son las poleas con correas, cadenas y muchos más. Los ejemplos de los componentes mecánicos, según los tipos de componentes mecánicos, existen algunos ejemplos. Son constitutivos como el bastidor, soporte, carros móviles, de unión, de soldadura, de tornillos y pasador. De transmisión son los engranajes, cadenas y correas de transmisión. Los neumáticos son las válvulas, turbinas y neumáticas. Los hidráulicos son los tanques, las bombas. Los eléctricos son la batería o pila. Los electrónicos son resistencia, bobina, transistor, motor o fusible. El fusible básicamente es este pequeño elemento que podemos apreciar que su función es cuidar el sistema eléctrico del equipo que se desee utilizar. En caso de un cortocircuito se dispara este fusible y no ocurre mayor daño. Básicamente los elementos mecánicos, como anteriormente lo dije, constituyen un sistema unido entre sí o ensamblado, constituyen un sistema mecánico que tiene el fin de generar energía, una fuerza para un determinado trabajo. Muchas gracias.